Estamos hablando de la tela de araña, estamos hablando con Antonio Barreda y Pedro de Tena, sus autores, y también Antonio Nadal, el catedrático de la Universidad de Málaga, que ha prologado el libro, y como siempre Juan Carlos Jiménez Laz y un servidor. Aquí estamos para dar en esta recta final otro repasito a este libro que no os podéis perder. Uno de los capítulos del libro más interesantes es la relación de sociedades mercantiles creadas por los propios políticos desde 1982. Según apunta a las páginas, unos 70 consejeros y consejeras han pasado por la Junta de Andalucía desde los inicios hasta la fecha. En el primer gobierno socialista, solo 3 de ellos no están presentes en sociedades anónimas o limitadas. Entre los otros 9 ocupan cargos o responsabilidades en decenas de sociedades. Asimismo, sus familiares han tenido responsabilidades políticas en el Partido Socialista. A esto se le añade la participación en sociedades anónimas y limitadas, que es más que frecuente entre los altos cargos del PSOE que no han sido consejeros de la Junta. La hipótesis que arroja el libro de los 30 años de gobierno socialista en ayuntamientos, diputaciones y Junta de Andalucía se ha consolidado una casta política y empresarial que actúa con ventaja en la sociedad por las importantes relaciones que desarrolla con una administración controlada por el PSOE y con los fondos públicos administrados también por gobiernos socialistas. A su vez, su constitución como accionistas y administradores como empresas privadas les ha dado derecho a estar presentes en las organizaciones, con lo que su influencia pesa cada vez más en ellas. Señor de Tena. Bueno, por añadir algo a lo que se ha dicho ya en el vídeo, ¿no? Por ejemplo, José Rodríguez de la Borbolla y Camollán, que fue presidente de la Junta, en el libro se estudia el registro mercantil en mano. Esto tiene poca ciencia. El bufete de abogados Borbolla Asociados, Borbolla Salina Mena S.A., Borbolla 2 Sociedad Limitada, otro Rodríguez de la Borbolla tiene las empresas Audiotec, Corchera Sierra Norte, Ecodesarrollo de Sierra Morena, Fundición de La Plata, Nelken Furniture, Enowol. Es decir, cuando este tipo de personajes, porque gente no, porque cuando los antiguos gitanos de Jerez y gente seria decía, este tío es gente. Cuando le decían gente a uno, es que era un tío que se vestía por la cabeza, de la cabeza a los pies, y que tenía una dignidad, y no le hacía falta contrato porque con la mano dada valía. Esa es la gente. Cuando yo digo, este tipo de personajes hablan del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? ¿De qué están hablando? De que sus empresas pertenecen a un universo en el que o es que hay un capitalismo bueno que ellos pretenden representar y un capitalismo malo que es el de Florentino Pérez y el del Banco de Santander. Lo han ocupado todas las cajas de ahorro, han tenido el crédito en sus manos. ¿Eso qué es? El sistema financiero andaluz, las cajas de ahorro andaluzas que han estado en manos del Partido Socialista durante casi 30 años, suponen el 50% del sistema financiero de toda Andalucía. Y cuando hablan del sistema financiero, las pérdidas del sistema de Caja Córdoba, las de Unicaja, las de Cajasol, todo ese entramado de mala gestión que haya habido ahí, eso es quien lo ha hecho. No, los mercados, es una falta de respeto a la verdad y a asumir las propias responsabilidades, que es que da un poco de asquito. El trabajo de recuperación de datos, de identificación que han hecho Antonio y que han hecho Pedro es colosal, es colosal. Leer el libro y ver el libro es impresionante, porque además vas viendo retratado a todo lo que ha sido, como muy bien decíais antes, la clase dominante de Andalucía, mutada, ciertamente. Antes era de una forma, o con un uniforme, o con un color ideológico, y ahora es de otra forma, con otro uniforme y con otro color ideológico, pero es la misma clase dominante. Pero es que, y antes te preguntabas tú, Pedro, que a dónde habían ido tantos millones como habían venido a Andalucía y tal. Pues quizás algunos de esos millones han venido a favorecer en forma de subvenciones estos entramados que han venido también a sustituir el sector privado andaluz, porque aquí quien no estaba de alguna forma en esa familiaridad, en ese grupo de intereses, en eso lo que venís a llamar en definitiva esa red de telaraña, pues prácticamente no podía acudir ni a créditos, ni a mercados, ni a ser favorecido de ninguna manera. Antonio. Mira, queríamos hablar al hilo de lo que comentaba Juan Carlos, la historia de las subvenciones y cómo se usan las subvenciones en Andalucía. Pues un día en el mundo nos encontrábamos una subvención para el pueblo más, creo que es el pueblo más pequeño de Andalucía, que se llama Cumbres de en Medio, que está en Huelva, con una subvención considerada de 86.000 euros para la construcción de un gimnasio municipal. Un pueblo que tiene
28 vecinos y 22 vecinas. Un pueblo que, además, con todo el mundo, que tenía el índice de dependencia del 91,30%. El propio alcalde no veía Eulogio Páez, del Partido Socialista Obrero Español, no veía como una prioridad para su pueblo la construcción de este gimnasio, sino que otras necesidades como la construcción de 21 viviendas de protección oficial para propiciar el aumento de población del municipio. Pero nos encontramos con que el hermano de Manolo, Antonio José Chávez, aparece como propietario, junto a su compañera, de 2 casas en Cumbres del Medio. Pero es que además, Antonio Chávez, que estuvo en el tema de crimen cubierta, figura como administrador de la empresa Las Casas de Cumbres del Medio, dedicada precisamente a la actividad inmobiliaria. La sociedad tiene la sede en la calle Muro de los Navarros y en su publicidad en Internet vendía 2 inmuebles restaurados en Cumbres del Medio. Lo que sí queríamos era... Perdón, lo que yo creo que tienes que concretar. Claro, concreta. ¿Por qué se hace un gimnasio en Cumbres Mayores? Porque había un negocio. Sale un dinero de la Junta que Mayores, el negocio de las casas rurales, que le venía como anillo al dedo disponer de un gimnasio en un pueblo de 49 habitantes. Pero es importante, el libro de las subvenciones, que quien daba las subvenciones para el gimnasio era otro hermano, Leonardo Chávez, que era director general dentro de la Consejería de Turismo y Deporte. Claro. Quien hace el gimnasio, quien concede el gimnasio, quien hace el peritaje del gimnasio, todo, ¿no? O sea, quedaba en familia, ¿no? Hay un caso reciente... Y a 7 kilómetros había un pueblo mucho mayor con un gran gimnasio. Oye, ¿de verdad que es así? ¿Es tan vamos a ver, tan descarado? Capricho y sectarismo de partidos, muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo es que Andalucía tiene 500.000 funcionarios? Entre funcionarios laborales. Porque hay que contentar a una parte importante de la tropa y darle entrada y cabida en la administración pública, que parece ser que es el deseo de la máxima mayoría de andaluces. A lo mejor la administración andaluza podía estar perfectamente representada y perfectamente eficaz, ser perfectamente libre y transparente con 250.000, pero ha habido que ampliar para ir metiendo poco a poco familiares, todo lo que se ha llamado el decreto del enchufismo. Ahora quiere meter a 35.000 según la UGT vía una vía u otra. Claro, esto ha sido lo que ha ido construyendo una costra administrativa, burocrática sobre la sociedad viva, sobre la sociedad civil andaluza, que nos va a terminar por aplastarnos. Que es lo que está haciendo aquí ya hoy. Dice, bueno, ¿dónde vas a encontrar trabajo? Dice, pues en la construcción no. En el turismo está la cosa así. ¿En qué más hay? Dice, bueno, pues en la fresa vienen ya los marroquíes, vienen aquí. Y el andaluz. El otro día estaba una hija mía que está aprendiendo inglés a fuerza, porque tiene que aprenderlo por la fuerza, porque es ley histórica, ¿no? Pero aparte de eso estaban allí 7, 8 y diciendo, mira, no nos fiamos de ninguna oposición que hay, ninguna es libre, muchas parece que están a dedo dadas, ¿eh? Aquí no hay manera de encontrar trabajo, estaba aprendiendo inglés para irnos fuera. Los 8 se quieren ir fuera, dice, este es el futuro que nos espera. Ojo, y esta es, que no se nos olvide, la generación más preparada que tiene España, en palabras del Partido Socialista. O sea, una generación que está obligada a la emigración, a llenar los trenes y los aviones de las maletas de cartón para simplemente poder comer. ¿Por qué? Porque aquí viven con sus padres, sueldos de 800 euros, tienen unos sueldos y un nivel de vida que por primera vez en la historia de España es inferior al de sus padres. No pueden comprarse una casa porque no tienen poder adquisitivo. Los bancos les niegan el crédito incluso para comprarse un coche. Claro. Viven en un ambiente tan brutal que incluso en la propia generación de tasa de natalidad de España se está viendo afectada por este efecto. Las mujeres no quieren ser madres, quieren trabajar, las parejas tienen miedo a tener hijos, no es que se la despida. Toda esta tasa de natalidad se ve reflejada en que hemos tenido un aumento de migración que se nos está yendo, y ya tenemos como el hijo único en China. Aquí la gente ya tiene miedo a tener hijos. Y este panorama que yo no es que disienta del diagnóstico, sino todo lo contrario, pero viéndose este panorama que además se viene viendo desde hace años, es decir, esto no es nuevo, esto no se ha descubierto hoy, esto proviene de hace años, ¿cómo es que ha estado, digamos que, adormecida, aletargada, cloroformizada la sociedad andaluza? Es decir, o sea, ¿qué pasa? ¿Tiene algo que ver el principal medio de comunicación de Andalucía, Canal Sur? Algo citáis también en el capítulo del tema de Canal Sur. ¿Qué han hecho mal los andaluces? Lo que siempre tenemos una teoría, hay un apagón informativo. Este libro refleja una parte de la realidad. El siguiente, que vendrá en los próximos meses,
explican cómo se han hecho las cosas para que esto pudiera ser factible. En los medios de comunicación, por poner un ejemplo, hay una compra masiva de la prensa del Estado, la radio, hay una evolución que se describe en el siguiente libro, cómo finalmente el PSOE queda como garante y casi único depositario de la confianza de los grandes empresarios de la radio en Andalucía. Canal Sur es un invento público que hacen ellos, no lo hacen para la sociedad andaluza, lo hacen para el partido, y además así está dicho por los propios fundadores. Bueno, pero también ha ocurrido en Castilla-La Mancha, ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en Castilla y León, ¿no? Contribuye a silenciar. Al apagón informativo. Aquí lo que ha habido desde Peñaperro hacia abajo es un apagón informativo importante donde no se sabe, los géneros no existen, se circunscribe a Guerrero, yo no estaba allí, yo no he gobernado, yo no soy presidente de la Junta, 1 millón de parados, de que me cuento también. Los comunistas son extraterrestres. Los comunistas son extraterrestres, los de derecha son fachas. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues y la prensa que no esté con nosotros es una prensa del pasado, franquista. ¿Qué me critica la extrema derecha? Vamos a ver, cuando una realidad tan evidente se manifiesta y puede ser captada por la gente, había un concepto antiguo heredado de Marx, que era el sentido de la alienación, y es que las sociedades pobres pueden aceptar el hecho de ser pobres e incluso ser felices. Es lo que se llama la teoría del consentimiento. Hay gente que consiente ser pobre, que consiente ser débil, a la espera de encontrar parte de las migajas de ese sistema en el que se sobrevive, y finalmente porque en las etapas y en los lugares donde la crisis económica y donde la pobreza es mayor, es mucho más fácil la imposición política. O sea, históricamente, cuando nos hemos encontrado con un movimiento huelguístico o con una actitud revolucionaria, no ha sido en los momentos de crisis económica. En los momentos de crisis económica la gente se retrae y no se mueve. Tiene ganas de participar en nada. No, se retrae. Cuando ha habido movimientos, cuando ha habido actividades, es cuando uno se ha podido permitir estar 2 semanas de huelga y no se muerto de hambre y ha seguido comiendo. Entonces, en los momentos de pobreza, en las sociedades débiles, es muy fácil, porque no es únicamente el control de los medios de comunicación, es que la sociedad está permeabilizada para aceptar aquello, ese mensaje. Si entendemos que mediadores sociales... A mí, por ejemplo, que Canal Sur emita unos juicios o no, sinceramente, pues resulta irrelevante, porque uno lo puede ver de forma crítica, puede no verlo, puede dejar de verlo, o puede incluso pues ni imaginarse que exista. Pero para que ese mensaje sea aceptado, tiene que haber una sociedad que lo acepte. Sí, si no sería prácticamente imposible. Sí, profesor, precisamente si los mediadores sociales, que al fin y al cabo lo que estamos planteando, no están trasladando consentimiento, que es lo que está diciendo Antonio, y esos mediadores sociales lo transmiten o trasladan ese consentimiento por alguna razón, y estoy hablando, por ejemplo, de sindicatos, estoy hablando, por ejemplo, decías tú, de medios de información en sentido general, estoy hablando expresamente de Canal Sur como medio además totalizador, puesto que la televisión es un medio totalizador y es la única televisión que ha habido en toda Andalucía, pero también estoy hablando de otro tipo de mediadores sociales. Estoy hablando, por ejemplo, de mediadores sociales, quizás no ahora en este momento, en estos últimos momentos más críticos, pero sí en el pasado, que han podido ser pues los profesionales educativos o las instituciones educativas, la propia universidad, de la que tú eres un dignísimo representante. Es decir, si todos esos mediadores sociales de alguna forma han sido consentidores, pues obviamente estaremos consintiendo. Pero yo quisiera poner, Antonio, por favor, un segundo. Más que consentidores, la calificación de estos medios, por ejemplo Canal Sur, es la capacidad y la inteligencia selectiva. Ahora no lo explicas. Explícanoslo. Yo no he estado, por ejemplo... Intenta sintetizar, Antonio, jamás, por favor, te lo pido. Por Dios. Yo no he estado jamás en un programa de Canal Sur. Ni un solo colega mía han estado jamás en ningún programa de Canal Sur. Pues ha habido gente de Madrid, ha habido gente en materia de historia, siempre vienen gente de fuera. Sorprende este elemento.
Pero claro, la gente que viene de fuera viene con un carácter selectivo y no son malos. Refiero, no hablo de periodistas o de intelectuales que sean malos. Digamos, ahí veo yo un elemento mucho más inteligentemente cualificado que el mensaje, digamos, permanente y unitario, llamando a... Danos el titular, que traen gente de fuera y no os llaman a vosotros para evitar justamente que seáis críticos. Evidentemente. Vale. Te lo voy a decir yo más, te lo voy a decir yo más fácil. Es una fábrica de consignas. Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que estáis diciendo algo que me parece que es de la vida cotidiana, que esto cualquier empresario, cualquier profesional sabe. Quedan 4 minutos. Si uno de nosotros viviera en un pequeño pueblo, que no es el caso, bueno, yo sí vivo en un pequeño pueblo, son unos 20. Y yo también, yo en Tomares. Es verdad que somos Gran pueblo. Casi. Gran pueblo. En estos últimos años, cuando alguien tiene que recibir una subvención, o es de la cuerda de quien está, o no la, o no. Eso o es no una la realidad. recibe. Eso es una realidad evidentísima. Vosotros lo habéis denunciada visto. por el Tribunal de Cuentas 500 veces. Segundo, hay una adjudicación, hay una contratación. Sí. Hace falta hacer una calle, hacer un colegio. Tú te presentas, si no eres de la cuerda, es muy difícil. Mi pregunta, sí. Muy difícil, es casi imposible. Pero si mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva el PSOE? 30 años. Esto se ha ido ¿Tú has generando vivido una conciencia colectiva. ¿Has vivido Tercero, bien estos 30 años? Tercero, Vale. el PER, pequeños pueblos andaluces, que son una tercera parte de la Andalucía profunda. Llegas allí y según seas amigo del alcalde del PSOE, muchos de ellos fueron a la cárcel, alcalde del PSOE, por este tipo de irregularidades. Si eres amigo del alcalde, recibes las peonadas suficientes para cobrar el subsidio agrario, y si no, pues lo sentimos mucho, pero esto es lo que hay. Es decir, cuando todo eso va, incluso más todavía, hay que hacer una oposición en un pueblo para arquitectos. Para arquitectos, un pueblo necesita un arquitecto. Y ve, el presidente del tribunal es el alcalde, aunque sea peón albañil, aunque sea literato. Dice, es el presidente de una convocatoria para arquitectos. El vicepresidente del tribunal es una concejala que no sabemos quién es, pero es del partido. La Junta de Andalucía tiene un representante y la Diputación correspondiente tiene otro. 4-3, siempre. Y no se está valorando el criterio profesional. Hombre, si el puesto es de un arquitecto, en el tribunal tendrá que haber por lo menos 4 o 5 arquitectos. No hay ninguno. Esa es una ley. Se ha hecho por ley. Pero claro, ahí que tiene que ver la ideología en todo esto. Eso es un fallo administrativo, ¿no? Bueno, siguiendo el discurso... se cambian las leyes para que esto funcione así. Sí, bueno, primero yo hago la trama y segundo le doy legalidad a la trama, Claro. que es lo que se ha hecho aquí en Andalucía. Yo primero creo una trama y después le doy la base legal a la trama y, como dice Pedro, se ha hecho así. Siguiendo con el hilo argumentario histórico del profesor Antonio, los pueblos que consenten, que son consentidores, tienen un problema muy grave. Que yo quiero que los andaluces sepan que tienen que ir a votar el domingo en masa, en libertad, sin miedo, sin que historias que vienen lobos, pero que, como decía Antonio, los pueblos consentidores tuvieron gran parte de culpa en la entrada del nazismo en Alemania o del fascismo en Italia. Momentos dramáticos de la sociedad, gente que estaba ya al límite y que gracias no va a pasar esto aquí porque tenemos partidos políticos y la democracia muy consolidada y que hay cambio y que hay esperanza. Ya para despedirnos, Antonio. Bueno, yo sencillamente decir que este régimen se ha acabado. Es decir, que no hay dinero para mantenerlo, no hay ideología ni superioridad moral para sostenerlo, y que la gente no se engañe. No venga ahora a decir que no ha visto lo del ERES, que no conoce la corrupción en Andalucía, que no recurran a superioridad moral, como hacen los intelectuales y los poetas andaluces. Qué triste que la mayor parte de los poetas andaluces sean comisarios políticos del PSOE. Qué triste. Juan Carlos, quiero despedirme con ellos, pero tú... Pues muy sencillo, o sea, no estoy en absoluto en desacuerdo con la idea de que este régimen canta su fin, está cantando su fin, lo cual creo que es una buena noticia para esta sociedad, es una buena noticia para la democracia e incluso será una buena noticia para los que realmente creen en el socialismo. Incluso para ellos será también una buena noticia. Y recomiendo leer este libro o ver este libro porque de una forma dolorosa, pero nada desmentida, como ha contado al principio Pedro Tena, explica, de alguna forma, viene a explicar por qué este régimen
toca a su fin. Pero Yo quisiera simplemente añadir que esta es la primera parte de una segunda parte. No sé si dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Yo quiero pensar que el siguiente libro de Antonio y mío, que está a punto de editarse, que ya veremos a ver cómo lo editamos, pero va a ser una explicación del por qué se ha podido construir esto en Andalucía durante los últimos 32 años. Y yo lo que le deseo a mi tierra, como a cualquier persona, como dice él, yo soy de esta tierra y la tengo mucho más próxima y mucho más cercana, pero no es ni más ni menos que cualquier otra tierra, ni soy más ni menos que cualquier otro hombre. Lo que sí pido es que las personas valoren la libertad, la suya, esa libertad para hablar. Aquí en Andalucía ha habido un miedo soterrado, lo hay aún, un miedo soterrado. Yo he estado hablando con empresarios que me han dicho, baja la voz, que acabas de entrar tal señor de la administración socialista. Lo he vivido. Pero qué miedo aquí, ¿por qué? Aquí hay una democracia. Yo querría que el próximo día 20 y el próximo día de marzo, cuando se defina, esto sea una fiesta de la libertad. Y esta sociedad fonéticamente empiece. Él suena... dime. Eso suena a tartamudeo. No, es lo que yo hago. Has dicho, y no sabía si era cállate o soy. No sabía qué era. Yo recuerdo que hoy que yo he venido aquí a hablar de mi libro, que me conste que vine aquí a hablar y Antonio del suyo. En las librerías del ramo. En las librerías del ramo, digo, en los establecimientos del ramo. No, todos los libros los pueden comprar en la misma página. ¿Cuál? ¿Qué página es? www.lateladaraña.es. Ahí están los libros de Antonio y decirles a los andaluces que se van a divertir porque es un libro histórico y es un libro que refleja una radiografía completa de la sociedad andaluza. Y además tiene chistes y además tiene cosas. Aunque muchos te digan, es que eso ¿cómo va a ser? Eso es imposible. Pues lo es. Y están las pruebas. Vale, mira, de verdad soy un profesional. Está feo que termine yo el programa alabándome a mí mismo. Pero vamos, el hombre anuncio que se echa, hombre. Lo que hasta a mí, Agustín Bravo por la cultura. Me parece que es una maravilla. Es una imagen, no hay nada más noble. Una imagen no hay nada más noble. Muy noble por su parte. Bueno, Antonio pierde el avión para Rumanía. Se nos va en cuanto termine el programa rapidito. Antonio, es un placer. Muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo. Don Pedro, don Antonio, muchísimas gracias por ese libro y gracias por colaborar tan vivamente en Andalucía Debate. Don Juan Carlos Jiménez Laz. Malabarista Agustín. Malabarista, mañana tenemos otra... Mañana sí. Otra emisión. Mañana fin de campaña. Aquí. Hablamos claro y en libertad. Esto es Metropolitan Televisión Andalucía. Andaluces, un beso, hasta mañana.